Hermanos míos, estaremos examinando las Escrituras bajo el título Conociendo a Jesús el Cristo, su Pascua, la Pascua de Cristo, la que Él quería celebrar con sus discípulos. Y veremos en esa exposición de la Biblia, de Mateo 26, 17 hasta el 30, veremos tres momentos de la Pascua, tres momentos de la Pascua. El primer momento es el momento de los preparativos de la Pascua. El segundo momento es la Pascua en sí misma. Y el tercer momento es la Pascua, la antesala o el contexto de la Santa Cena. Así que recuerde, vamos a ver los preparativos, vamos a ver la Pascua y vamos a ver cómo la Pascua se convierte en la Santa Cena, en lo que nosotros conocemos como la Santa Cena. Esos tres momentos se derivan de la sección bíblica que vamos a usar esta mañana. Y vamos a iniciar leyendo los preparativos de la Pascua. Mateo 26, 17 al 19. Dice así: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, se acercaron los discípulos a Jesús diciendo: ¿dónde quieres que hagamos los preparativos para que comas la Pascua? Y él respondió: vayan a la ciudad, a cierto hombre, y díganle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, quiero celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Dice el verso 19, entonces los discípulos hicieron como Jesús les había mandado y prepararon la Pascua. Ya ven ahí por qué estoy utilizando el término la preparación de la Pascua, porque esos versículos de eso es de lo que hablan, de los momentos preparativos. Lógicamente, lo primero que tenemos que discernir, lo primero que necesitamos entender, y en ese sentido, el sermón de hoy es en parte un sermón educativo, porque tiene una parte, creo, bastante amplia, de formación o de educación cristiana. Lo primero que tenemos que entender es, ¿qué es la Pascua? ¿Qué es la Pascua? Si le preguntamos a un cristiano común, normalmente él diría que la Pascua era una fiesta. Sin embargo, la Pascua no es una fiesta. La fiesta es la fiesta de los panes sin levadura. La Pascua era un evento en el calendario. La Pascua era un momento en la planificación de esa fiesta en la que se mostraba la gracia de Dios de una manera superabundante, sobreabundante sobre los hombres pecadores. Mateo no explica qué es la Pascua. Mateo utiliza la Pascua y nos habla de ella como entendiendo que nosotros ya sabemos. Así que vamos a ir primero a adquirir ese saber de la Pascua. Lea conmigo, por favor, Éxodo capítulo 12, versos 1 al verso 11. Ahí quedó instituida la Pascua. ¿Lo tiene? Éxodo 12, 1 al 11. La palabra Pascua significa pasar por alto. Eso es lo que significa esa palabra, Pascua. Pasar por alto, ¿verdad? Dios pasa por alto. Dios omite, ignora, no presta atención, no juzga algo. ¿Lo tienen ahí? Éxodo 12, 1 dice así: en la tierra de Egipto, el Señor habló a Moisés y a Aarón y les dijo: este mes será para ustedes el principio de los meses, será el primer mes del año para ustedes. Hablen a toda la congregación de Israel y digan: el día 10 de este mes, cada uno tomará para sí un cordero según sus casas paternas, un cordero para cada casa. Pero si la casa es muy pequeña para un cordero, entonces él y el vecino más cercano a su casa tomarán uno según el número de personas, conforme a lo que cada persona coma. Dividirán ustedes el cordero. El cordero será un macho sin defecto de 1 año. Presten atención cómo tenía que ser el cordero. Un macho sin defecto de 1 año,
lo apartarán de entre las ovejas o de entre las cabras y lo guardarán hasta el día 14 del mismo mes. Entonces toda la asamblea de la congregación de Israel lo matará al anochecer. Ellos tomarán parte de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel, que es el poste de arriba de la casa donde lo coman. Comerán la carne esa misma noche, asada al fuego. La comerán con pan sin levadura y con hierbas amargas. Ustedes no comerán nada de él crudo, ni hervido en agua, sino asado al fuego, tanto su cabeza como sus patas y sus entrañas. No dejarán nada de él para la mañana, sino que lo que quede de él para la mañana lo quemarán en el fuego. De esta manera lo comerán, ceñidas sus cinturas, las sandalias en sus pies y el cayado en su mano. Lo comerán apresuradamente. Es la Pascua del Señor. Esa frase final para mí es gloriosa. Es la Pascua del Señor. ¿Qué era lo que iba a pasar, hermanos? Ese día de la Pascua. Ese día lo que iba a pasar era que Dios iba a traer juicio sobre la nación de Egipto, porque Dios iba a liberar a su pueblo y los egipcios se habían resistido a la voluntad de Dios. A través del faraón, los egipcios habían endurecido su corazón. Digamos, el faraón como la cabeza de todo ese pueblo, al endurecerse él, todo el pueblo era culpable de estar endurecidos contra Dios. Y ser esclavo en Egipto era bastante malo. Por eso Dios los iba a liberar. Pero antes de liberarlos, Dios celebró la Pascua. Antes de liberarlos, la noche antes, les dice, matan ese cordero, lo asan al fuego y se lo comen todo. Y se lo comen con la ropa puesta, con las sandalias puestas, con el bastón en la mano, listos para salir. Y que no se les olvide marcar las puertas de su casa con la sangre del cordero. Porque Él no los iba a liberar de Egipto, los iba a liberar de la ira de Dios sobre Egipto. Dios salvó a su pueblo de su propia ira. Dios nos salva de Dios y esa es la mayor ventaja o beneficio o libertad que el ser humano podría contabilizar en su cuenta. La Pascua no era para liberar a Israel de Egipto. La Pascua era para que Israel no muriera. La Pascua era para que el pueblo fuera perdonado. Porque ese día el ángel de la muerte del Señor iba a traer juicio, iba a atravesar el pueblo de Egipto. Y todo el que no tuviera marcada la puerta de su casa, iba a haber muerte dentro de esa casa. El hijo mayor de esa familia iba a morir ese día. Eso es un asunto serio. A veces creo yo que la mente se nos ha confundido y hemos pensado que Israel fue liberada de Egipto, lo cual es cierto, pero Israel por sobre todo fue liberada de la mano airada de un Dios vivo y de un Dios santo que enjuicia la maldad de los hombres sobre la tierra hasta la tercera y cuarta generación y que nadie puede detenerlo y decirle, ¿qué haces? Sino que Él sabe que nosotros somos culpables. Hermanos, ese día Israel debió morir junto con los egipcios. Debió haber muerte por igual. No había diferencia, sino solo la sangre en el portal de las puertas. La sangre en el dintel de la puerta, en el palo alto y en los dos postes, era la muestra de que ahí vivía un pueblo al que Dios iba a perdonar. Que los que ahí habitaban era gente sobre la que Dios no iba a traer su ira divina, santa y justa ese día. Y no lo hizo, no les trajo la ira encima de ellos. Sin embargo, curiosamente, la gente tenía que estar lista para irse. La gente tenía que estar lista para caminar. Y de hecho, simbólicamente, al amanecer después de esa Pascua, la gente tuvo que salir. Ni un perro, escucha eso, ni un perro le ladró al pueblo de Israel saliendo de Egipto. Eso es increíble. ¿Por qué? Porque Dios los había eximido.
Dios los había perdonado, les había pasado por alto sus ofensas y ni un perro egipcio los ladró. Eso es algo glorioso. ¡Wow! Nadie hizo bulla, hermano, cuando el pueblo de Dios salió. Y los egipcios les entregaron todo su oro, lo que tenían, aretes, joyas, todo, como en un proceso, ¿verdad? Como una procesión. El pueblo fue saliendo, ni un perro ladró. Era una libertad total. ¿Por qué? Porque esa gente que había salido ahí, hermano, esa gente que iba pasando ahí, esa gente había sido librada de la muerte misma. A esa gente la muerte no la tocó. La condenación de Dios, la ira de Dios no los alcanzó. Eso era increíble. ¿Y por qué no los alcanzó? Dice el Señor, porque yo celebré mi Pascua. Mi Pascua. Hermanos míos, la Pascua es del Señor. Es gloriosa. La Pascua es un despliegue soberano de la gracia de Dios, quien en su voluntad pasó por alto la rebelión de un pueblo, lo perdonó y le conservó su vida para librarlos y llevarlos a vivir en libertad para siempre. La Pascua es de Dios porque nunca nadie la había celebrado, nunca nadie había matado un animal y nunca nadie se lo había comido de esa manera. La forma en que lo tenían que acabar, la edad del animal, la perfección del animal, la manera de alimentarse de él. Y lo increíble y nunca visto, las marcas de sangre en los postes de la puerta. Hizo de ese pueblo un pueblo salvo. ¿De qué seré salva? Decía una muchacha allá en las Delicias de Santa Cruz. ¿De qué seré salva? Ya la habían bautizado y no sabía ni de qué sería salva. Sería salva de la ira de Dios. Ese pueblo fue salvo de la ira de Dios, porque Dios instituyó su Pascua, era de Él. Dice el Señor, porque por primera vez, nunca antes visto, un Dios justo, soberano y santo, el único que existe, establecerá un método, una forma exacta de comerla y una preparación que el pueblo tiene que tener para ser eximidos de la muerte, para que no mueran jamás. Creo que la palabra es sui generis. Nunca antes visto. Era algo completamente diferente, era algo del cielo, era algo divino. Hermanos míos, la Pascua es gloriosa y recibirla en el contexto de los evangelios, usted debería decir, ¿qué estoy leyendo aquí? ¡Wow! ¿Qué estoy leyendo aquí? Pero para eso necesitamos esa comprensión. ¿Qué es la Pascua? Es el momento en que Dios eximió a un pueblo pecador y lo sacó libre de la muerte y de la ira de Él mismo, de una manera especial, de una manera única. Exaltó a un puñado de gente perversa y pecadora, igual que los egipcios, o todavía peor, si tienes dudas, mira cómo se portaron en el desierto. Igual que los egipcios, o todavía peor. Sin embargo, el pueblo de Dios, el de Dios, el que Él quiso libertar. Así que volviendo a nuestro texto, mira el verso 17 de Mateo 26. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, se acercaron los discípulos a Jesús diciendo, ¿dónde quieres que hagamos los preparativos para que comas la Pascua? ¿Dónde, Señor? ¿Dónde tú quieres que hagamos los preparativos? Y Él respondió, nota, primero, ¿dónde quieres que hagamos los preparativos? Tú. ¿Dónde quieres que preparemos? Porque tú eres el dueño de la Pascua. Tú eres el Señor. ¿Dónde lo vamos a hacer, Señor? Dos, dice, vayan a la casa de un hombre y díganle que mi tiempo está cerca, que yo, el Señor, quiero celebrar la Pascua en la casa de Él, con mis discípulos. Era exclusivo. Con mis discípulos, yo quiero celebrar la Pascua. Y tres, los discípulos fueron y lo hicieron tal como Jesús les había mandado. Hermano, lo que está leyendo ahí es la forma en que Mateo está diciendo que Jesús es el Señor. El dueño de la Pascua aquella es este. Dice, ¿cómo lo sabes, Mateo? Dice, yo lo vi, yo vi lo que él dijo. Imagínate que nosotros le preguntamos que dónde quería él que la celebráramos, porque él es el dueño de esa Pascua. Luego él nos dijo que fuéramos donde un hombre y le dijera que él iba a celebrar la Pascua ahí en su casa, que ahí quiero celebrarla.
Y el hombre nada más nos dejó entrar. Y esta gente se apoderó de esta casa. Este lugar se convirtió en el aposento alto, el lugar donde los discípulos moraron durante un buen tiempo, mientras fueron esparcidos por toda Jerusalén, Judea y Samaria hasta lo último de la tierra. Tomaron posesión de la casa de este hombre. Así que le dice, ahí yo quiero celebrar la Pascua. Y nosotros fuimos y lo hicimos tal y como él dijo. Lo que estamos leyendo es un ejercicio de la soberanía de Cristo. Él es Dios. Soberanamente dijo dónde. El hombre dueño de la casa no pudo negársela. Y los discípulos tuvieron que hacer todo tal como él dijo. Porque en el final de Éxodo, donde leímos, decía que la Pascua era de él. Eso es lo primero que vemos en los preparativos, la autoridad y la propiedad de Cristo del evento de perdón. Es de Cristo el evento de perdón. Pero no solo eso. Cuando leemos en los preparativos, también nos damos cuenta que parece que Cristo es el que se va a comer. Dice, mi tiempo está cerca. Recuerde que se lo tenían que comer como en el día 14. Mi tiempo está cerca. Ya me van a comer. Prepárame ahí el lugar que yo necesito para celebrar la Pascua. Es interesante que los preparativos dejan en evidencia o aparentan mostrar que Jesús es aquel a quien se tienen que comer. Que Él es el que está pronto a morir. Que Él es el que será sacrificado. Que Él es el Cordero sin mancha, del cual debían participar los discípulos de Él para ser librados de la muerte eterna. Así que, hermanos míos, Jesús es el evento y Jesús es el dueño de la Pascua y Jesús es el Cordero mismo de la Pascua como tal. Toda la Pascua llega y desemboca en Cristo, completamente. Eso nos lleva al segundo punto, la Pascua como tal. ¿Qué dice Mateo 26:20? Al atardecer estaba Jesús sentado a la mesa con los 12 discípulos y mientras comían, ahora ya es la Pascua, ya están celebrándola, dijo, en verdad les digo que uno de ustedes me entregará. Ellos profundamente entristecidos comenzaron a decir uno por uno, ¿acaso soy yo, Señor? Él respondió, el que metió la mano al mismo tiempo que yo en el plato, ese me entregará. El Hijo del Hombre se va, según está escrito de él, pero ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Mejor le fuera a ese hombre no haber nacido. Presten atención a esto, es increíble. Judas, el que lo iba a entregar, aquel que la semana pasada dijo, ¿qué me darán? Y yo se los entrego. Y le dieron 30 monedas de plata. Ese mismo hombre dice, ¿acaso soy yo, rabí, maestro? ¿Seré yo, maestro? Y Jesús le dice, tú lo has dicho. Jesús le contestó, tú lo has dicho. Tú eres el que me va a entregar. Muy bien, hermanos. ¿De qué nos habla este segundo momento? El primer momento, la preparación, nos habla de la autoridad de Jesús, de la propiedad de Jesús y de que Jesús es el Cordero mismo de la Pascua. El segundo momento nos habla de la entrega del Cordero Pascual, la entrega de Jesús y de la identidad del que lo va a entregar. La Pascua como tal, el momento de comer el pan sin levadura como tal, se convirtió en el momento de discusión en que me van a entregar y ay de aquel por quien será entregado, pobrecito. Y entonces eso generó, ese sería el tercer punto de ese momento, eso generó la disputa de ¿seré yo? ¿Seré yo? ¿Seré yo? Hay unos que no serán, pero hay uno que sí será. Ay de aquel, ¿quién será? Así que hablemos un poco de la entrega de Jesús. La entrega de Jesús, el hecho de que Jesús fuera traicionado, era una predeterminación divina. Una predeterminación divina. Ya Dios lo tenía previamente ordenado, que Jesús iba a ser entregado como el Cordero de la Pascua. La Biblia dice lo siguiente, Juan el Bautista
primo hermano de Jesús según la sangre, o sea, un primo de Jesús según la sangre, y que era el último profeta, el último de los profetas, el que tenía el espíritu de Elías. Juan el Bautista dice lo siguiente en Juan 1:29. Al día siguiente Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo: ahí está el Cordero de Dios. Ahí lo tienes. Predeterminadamente los hombres de Dios sabían que un nacido de mujer sería el que quitaría de sobre nosotros la culpa de nuestro pecado, que él sería nuestra Pascua. Y Juan dice: ahí está la Pascua de Dios caminando, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa expresión de Juan el Bautista, recuerde que Juan el Bautista no es Juan el que escribe el Evangelio. Juan el que escribe el Evangelio es el apóstol Juan, el apóstol amado. Juan el Bautista es el último profeta que apareció después de 400 años de silencio, en los que no habían más hombres vestidos de piel que comieran langosta y miel silvestre y que vivieran completamente dependiendo de Dios. Y de pronto aparece Juan en el desierto, predicando y diciendo que se arrepientan, que el reino de Dios se ha acercado. Y luego Jesús lo reemplaza, porque Jesús es el profeta por excelencia. Jesús toma el lugar de Juan cuando Juan es arrestado y Jesús empieza a predicar. Pero ese Juan, cuando vio venir a Jesús, dijo: ese es. La pregunta es: ¿de dónde sacó él que ese era el Cordero? Isaías 53:6. Isaías 53:6. Juan era inspirado por el Espíritu Santo, pero Juan leía Isaías. Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. De esta tipología Juan lo sacó: como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece mudo, él no abrió su boca. Por eso Juan el Bautista dijo: ese es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y recuerde que quitar el pecado, levantarlo y eximir gente de este mundo de las consecuencias de ese pecado, que es recibir la ira de Dios, eso es la Pascua. ¿Qué es lo que Juan estaba diciendo? He ahí la Pascua. Esta es la Pascua misma. Así que la comida de la Pascua, ya no los preparativos, sino la comida de la Pascua, dejan claro que Jesús sería entregado por determinación divina, porque Él es el Cordero mismo de la Pascua. Y ahí debemos decir, hermanos míos, que Jesús no solo es el Cordero de Isaías 53. Jesús es el Cordero que murió para que fueran hechas las ropas de Adán y de Eva. Jesús es el arca de Noé. Jesús es el carnero entrenzado en los matorrales que le salvó la vida a Isaac. Jesús es la escalera de Jacob. Jesús es la columna de fuego y la nube que seguía a Israel en el desierto. Él es la roca que le proveía de agua y que le seguía. Él es el maná que desciende del cielo. Él es el rey conforme al corazón de Dios. Él es el Salomón de los cielos. Él es el templo de Jerusalén. Es el sumo sacerdote según la orden de Melquisedec. Es el profeta mayor que Juan. Es el hijo de mujer que liberaría a la humanidad de los efectos de la serpiente. Y es el pan sin levadura y el cordero pascual y la sangre que sería derramada. Es increíble. Es increíble. ¿Quién es Cristo? ¿Cuánto vale Cristo? Todo apuntaba a Él. Y lo he resumido. Si sabes y si has leído tu Biblia, sabes que me faltaron nombres. Sabes que me faltaron tipologías. Sabes que es glorioso. De mí escribió Él. Porque para los judíos Moisés era todo. Y dice él: ustedes no tienen ni idea. Ni idea. Si Moisés estuviera ante mí, dice Cristo, estuviera de rodillas. Porque de mí
escribió él. Hermanos, todo este hermoso libro apunta a Cristo, apunta a Cristo. Eso queda claro cuando se estaban comiendo el pan. Eso quedó claro, que se lo estaban comiendo a él, que se trataba de él, que él era el centro de todo eso, que sin él no había Pascua, que el momento definitivo de la manifestación de la gloria de Dios, en el evento de la Pascua, en el momento de eximir a los pecadores, había llegado, había llegado. Este glorioso Cristo estaba participando de eso con sus discípulos, con sus discípulos. Eso es lo primero que queda en evidencia, que vino Cristo, que vino Cristo, que la Pascua ha llegado, que la Pascua ya ha sido consumida. Me explico, ya se la comieron, ya no la comimos, ya se celebró la Pascua, hermanos. Nosotros hemos sido liberados. Nosotros hemos sido liberados. La noche, dicen los apóstoles, pronto termina. Ya casi viene el día. La noche pronto termina. Somos como ese Israel en Egipto. Ya se hizo la Pascua, hermanos. Ya se comieron el cordero. Ya se comieron el pan. Ya lo que estamos nosotros nada más esperando, el amanecer a la libertad eterna. Eso es todo lo que estamos esperando. La Pascua ha sido celebrada ese día de manera gloriosa. Pero lo segundo que muestra ese gran momento es el ay del hombre que lo iba a entregar. El Hijo del Hombre va tal como está escrito de él. Es lo primero que Jesús dice. Comiéndose la Pascua dice, yo me voy a morir tal como está dicho de mí. Ya lo vimos. Gloria a Dios por eso. Lo segundo que dijo es, pobrecito, el que me va a entregar. Ay del que me va a entregar. Vámonos al Salmo 109, verso 7. Salmo 109, verso 7. También estaba escrito del que lo iba a entregar. También estaba escrito. También hubo lugar para el que lo iba a entregar. Salmo 109, 7. Hay que leer todo el Salmo 109, pero vamos a leer el 7 al 9. ¿Lo tienen? Cuando sea juzgado, ese hombre cuando sea juzgado, ¿qué dice? Salga culpable. Su oración se convierta en pecado. ¡Wow! Ese que lo iba a entregar, cuando él ore, el cielo no escuche. Porque cuando él ore por perdón, lo que Dios va a ver es a un hombre pecador y pecando. Su oración se convierta a pecado. Sean pocos sus días. Ese hombre fue de inmediato, intentó ahorcarse. Se reventó el mecate, así que terminó reventado su cerebro en una piedra en el suelo. Se murió chiquito, se murió joven. Los hombres que acompañaban a Jesús tenían más o menos la edad de Jesús. Judas andaba por ahí, 20 y tanto, 30 años. Estaba chiquito. Para la era ya era un hombre completo, maduro, pero estaba joven. Le faltaba mucho. Sean pocos sus días y que otro tome su cargo. 9. Sean huérfanos sus hijos. O sea, ese hombre iba a morir. Y viuda su mujer. ¿Te imaginas eso? ¿Seré yo, Señor? Dice el Señor, el salmista escribió de ti. Eres tú, Judas. Todo el salmo es una oda, un canto a la desgracia para ese hombre que lo iba a entregar. Quien personifica a todos aquellos que menosprecian el Evangelio. Recuerda eso, hermano. Judas personifica. Judas es como un ejemplo de todos los que pisotearán el Evangelio después de haberlo probado. Mira lo que dice el Salmo 109, 17. Salmo 109, 17. También amaba la maldición. Él amaba la maldición, él amaba el pecado. Y esta vino sobre él. ¿No era lo que querías? ¿No era lo que querías? Pecar. Entonces abre la boca y tómate toda la olla. No solo una taza, ni dos, sino toda la olla. Tú querías pecar, ¿no? Tú querías disfrutar del mundo. Dice el verso 17.
no se deleitó en la bendición y ella se alejó de él. Eso es increíble. No se deleitó en la bendición. La tuvo al frente, hermanos. La tuvo al frente. Tuvo al frente a Cristo. Tuvo al frente a Cristo. Y sonó unas monedas, ¿verdad? Él tenía al frente a Cristo y por dentro tenía esto. Plata. Aquí tengo mi beneficio por venderlo. Y todavía pregunta el cara de barro, ¿seré yo, Señor? Ya lo había plateado, hermanos. Ya lo había plateado. Ya nada más estaba buscando el momento. Pero ya él andaba pago a Cristo en la bolsa. Tuvo la bendición frente a él y no la quiso. Entonces la bendición se alejó de él. Amó la maldición, entonces la maldición vino sobre él. Hermanos míos, noten cómo en la Pascua misma se hace evidente la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. De manera que la Pascua parte en dos a la humanidad representada. Los 11 que dicen, seré yo, Señor, el que disfrutaré la vida eterna contigo por la gracia que tú me has dado y eximiéndome tú de mis pecados me habrás perdonado. Amén. Y uno que representa a todos aquellos que menospreciarán la gracia que dice, seré yo, Señor, al cual Jesús le responde, tú lo has dicho. Tú lo has dicho. Tú representas a aquellos que menospreciarán la misericordia, menospreciarán la gracia, menospreciarán la bondad del Padre eterno, preferirán amar el pecado, comerán de él y morirán. Tu oración se convertirá en un acto mismo de pecado. ¿Cómo puede ser si la oración es tan sagrada, tan divina? ¿Cómo es que dice nuestro canto? Dulce oración, dulce oración. ¿Cómo puede convertirse el clamor de un hombre en un acto de maldad? Sí, Judas representa a ese tipo de hombres, que aún estando adentro, despreció la compasión y amó más el pecado, prefirió más la maldad y eso lo destruyó. Ahí tenemos las tres cosas que pasan en el momento en que estaban comiendo. El Hijo como el Cordero entregado predeterminadamente por el Padre. La maldición viniendo sobre aquel que habría de entregarlo y la separación de la humanidad en dos. Los que serán eximidos de su culpa por gracia y los que irán a condenación eterna porque amaron más el pecado y porque teniendo delante la bendición no la quisieron y ella se alejó de ellos. Las dos cosas son ciertas. Tuvo la bendición soberanamente al frente. Eso es la soberanía de la gracia de Dios. Y el alejamiento de él es la responsabilidad humana. Ahí aparecen. Dios es soberano y escoge a los que han de ser salvos. Y el hombre es culpable y responsable de su pecado por despreciar la bendición y la gracia de Dios. Hermano mío, la próxima vez que quieras pecar, recuerda el Salmo 109. Amaste la maldición, así que la maldición vino sobre ti. No te deleitaste en la bendición, así que la bendición se alejó de ti. Siempre le he dicho yo a la gente que peca, y aún me lo digo a mí mismo, a todos los que estamos sobre esta tierra, ten cuidado. Con el pecado no se juega. Con el pecado no se juega. No puedes agarrar brasas, ponerlas en tu pecho y pretender que no te vas a quemar. El día que Steven estaba asando la carne y las brasas estaban rojas, ¿qué pasaría si yo agarro un puñado de esas brasas y me las abrazo? ¿Qué pasaría? Es imposible que no se queme. Así los hombres en su necedad queremos amar el pecado, practicar la maldad, adulterios, fornicaciones, malas palabras, perversiones de este mundo que no glorifican a Dios y pretender que eso no me va a quemar. Por favor, pastor, solo es la novela Soy Rebelde. Por favor, si solo es Mujeres al Control, ¿cómo es que llamaba un programa de televisión que había? Por favor, eso no es nada, es la película Titanic. Siga durmiendo de ese lado.
Siga durmiendo de ese lado. Y usted verá cómo eso lo incendia. Pequeñas zorras echan a perder grandes viñados. Debemos tener cuidado. Debemos tener cuidado. Recuerde lo que le pasó a Judas. Hermanos, Judas nunca pensó que esto hubiera terminado en tanto. Él dijo, seguro lo agarran, le dan una latigada y yo me voy con mi plata y él se va vivo. Cuando vio que lo llevaban a matar, Judas fue y devolvió la plata, pero ya era muy tarde. Ya era muy tarde. Ya el diablo había entrado en él plenamente, plenamente. Dios nos guarde de una desgracia como esta. ¿Seré yo, Señor, el que seré condenado? ¿Seré yo, Señor, aquel a quien sus oraciones se le convertirán en pecado? ¿Seré yo, Señor, uno de los que terminará bajo maldición? Pablo decía, yo por eso dejo lo que está atrás y me extiendo, eso significa me estiro todo lo que puedo para agarrar a Cristo. No quiero ser uno de estos. No quiero ser Judas. Lo tercero, el tercer momento, la Pascua, la antesala de la cena del Señor. Verso 26 de Mateo 26. Mientras comían, Jesús tomó pan, agarró el pan sin levadura, que se comía en la Pascua, en la fiesta de los panes sin levadura. Jesús tomó pan y habiéndolo bendecido, lo partió y dándoselo a los discípulos, dijo, tomen, coman, esto es mi cuerpo. Y tomando una copa, porque en ese evento se tomaban varias copas, él tomó lo que se llama la última copa, tomando una copa, habiendo dado gracias, se la dio diciendo, beban todos de ella, porque esto es mi sangre. Este es mi cuerpo y esta es mi sangre. Yo soy el Cordero Pascual. Aquí mismo se está consumando la realidad del sacrificio del Cordero por el rescate del pueblo. Cómanme y bébanme, dependan completamente de mí. Esta es la copa del nuevo pacto, que es derramada por muchos. Aquí viene la definición de la palabra Pascua, para el perdón de los pecados. Eso es Pascua, para el perdón de los pecados. Pueden pasar, son recibidos en el reino eterno, porque yo fui molido por sus pecados y con mi sangre firmé el nuevo pacto de perdón a los pecadores. Les digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid. No voy a volver a beber vino, no voy a volver a beberlo hasta el día cuando lo beba nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Si un día nos vamos a sentar todos juntos y vamos a participar de un gran banquete. No vuelvo a comerlo más. Es su forma de decir, deseo volver a verlos. Deseo volver a estar con ustedes. Estar aquí en comunión, en el reino de mi Padre. En el reino, le digo, no, él dijo que el reino había bajado, que el reino se había acercado, que estaba entre nosotros. Y cuando él vuelve a establecerlo. Ya lo inauguró. Ya rompió la banda, este día rompió la bandita así, ya quedó iniciado. Ahora, cuando vuelve ya al banquete, a todo. Solo que entre el pitazo de salida y el momento definitivo, hay un tiempo. Este que estamos viviendo. Un tiempo de gracia en el que el diablo no puede hacer todo lo que quisiera, para que así el evangelio fluya, todo lo que vaya a fluir. ¿Me explico? El diablo está restringido, los demonios están restringidos, por eso no vemos tanta actividad del diablo, porque a pesar de que la vemos, no es como él quisiera más, pero no, Dios lo tiene limitado y el evangelio sigue fluyendo, alcanzando naciones, almas, diferentes culturas. Esta última sección es una sección vedada para Judas. Judas no participó de la cena del Señor. ¿De dónde saca eso, pastor? Juan 13, vaya conmigo, Juan 13, 26. Acuérdense que en Mateo estaban diciendo, seré yo. Y Jesús dijo, el que moja el pan conmigo, ese es. Y ahora vaya a Juan 13,
Recuerde que Juan es el apóstol amado. Recuerde que Juan estaba en el pecho de Jesús recostado ese día. Juan dice, yo vi todo, de primera mano. Entonces Jesús respondió, es aquel a quien yo le dé el pedazo de pan que voy a mojar. Juan 13:26. Y después de mojar el pedazo de pan, lo tomó y se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote. Y después de comerse el pan, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Debemos entender que en ese mismo momento Judas se levantó y se fue a traer a los que lo iban a arrestar, a decirles, lo tengo el momento exacto donde lo podemos arrestar. Ahí Judas se levantó y se fue. Judas no participó de la cena del Señor. Verso 28, pero ninguno de los que estaban sentados a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban que como Judas tenía la bolsa del dinero, Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diera algo a los pobres. Y Judas, después de recibir el bocado, salió inmediatamente y ya era de noche. Él nunca estuvo en Mateo 26 al 29. Nunca estuvo en la Santa Cena, por los significados de la Santa Cena, por lo que la Santa Cena implica. Así que la Pascua se consuma como evento de perdón y alcanza su punto más alto al transformar la última copa y el pan sin levadura en los elementos que servirían de conmemoración de la ejecución del sacrificio del Cordero Pascual y por ende la consumación en Cristo de tal hecho de libertad. La Pascua se transformó. En las manos de la Pascua misma, cambió de rumbo y se convirtió en la conmemoración del día que Cristo murió. La Pascua se convirtió en la cena, porque era ya de noche, por eso se le dice cena, del Señor, porque la Pascua era del Señor, así que la cena también es del Señor. Es el Señor invitando a comer a los suyos al final del día, cuando todo termina, para que luego, cuando amanezca, nos vayamos con Él. Para que amanezca y andemos con Él. La Pascua se consumó y así todo queda resumido en Cristo. Mateo lo deja claro al mostrarnos cómo las palabras de Jesús vinculan el pan con el cuerpo y la copa con la sangre. Es decir, la Pascua fue celebrada y consumada simbólicamente ahí. Después de ese día no hay más prefiguración de la Pascua. Ya no celebramos la Pascua. ¿Me explico? Ya no se celebra la Pascua. Se levanta de en medio de los santos la Pascua y se impone la práctica habitual de la cena del Señor. La Pascua le dio lugar a esto tan solemne. Así que cuando celebremos la cena del Señor la próxima vez vamos a recordar, ha sido levantado de sobre nosotros el acta que nos era contraria. Noten que la bendición de Jesús está dada sobre estos alimentos pascuales. Noten que es la bendición propia de los suyos y que Jesús como tal no la beberá más hasta que vuelva en su reino. Es decir, que bendijo el pan, bendijo la copa y le dijo a los de él, tomen, coman, tomen, beban. ¿Me explico? A los de él. Ahí no había ningún Judas. Judas ya estaba fuera. Y al ser la invitación de participar de ella solo los suyos, queda claro que la Santa Cena es para aquellos que evidentemente el Señor ha rescatado. Sin Judas dentro de la comunión de los santos. La Santa Cena se celebra sin Judas. Se celebra entre los suyos, entre los que evidentemente el Señor ha rescatado. De esa forma se consuma la Pascua y se finaliza el acto preparatorio para la conmemoración de la mesa del Señor, dando paso a que Jesús siga caminando hacia la cruz. Después de esto, se levantan, se van para el monte de los olivos, dice ahí, porque Jesús avanza hacia su muerte. Por eso el versículo 30 termina de esa manera, se los leo. La sección termina así: y después de cantar un himno, salieron
hacia el monte de los olivos. Cantaron y se acabó. Se fueron de ahí. Conclusiones. Se acabó el sermón. Vamos a las conclusiones. La Pascua es un acto divino. Jesús, en su forma de celebrarlo, con un despliegue de soberanía y de poder, deja claro que el evento de la Pascua era de Él, era por Él y era para Él. Y que Él mismo era la Pascua. Él era la Pascua misma. Todo es de Él, por Él y para Él. Segunda conclusión, la Pascua es Jesús mismo. Dice 1 Corintios 5:7, limpien la levadura vieja para que sean masa nueva. Oiga lo que dice Corintios, limpien la levadura vieja para que sean masa nueva, así como lo son en realidad. En realidad somos salvos, en realidad somos sin levadura. Limpien la masa vieja para que sean masa nueva. Límpienlo en ustedes, límpienlo en la iglesia, asegúrense de que son pura masa nueva, nada viejo, que somos pan sin levadura. La levadura significa o simboliza el pecado. Límpiense. ¿Por qué? Porque Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. 1 Corintios 5:7. Cristo, nuestra Pascua, Cristo, nuestro perdón, Cristo, el que me eximió, ha sido ya sacrificado. Y la fiesta había que comerla con panes sin levadura. A Cristo hay que celebrarlo sin pecado. A Cristo hay que celebrarlo sin levadura. La Pascua, como acto divino, separa entonces la humanidad en dos: los que serán incluidos en el reino eterno, los que se limpian a sí mismos, y los que en realidad ya están limpios, pero se limpian a sí mismos en Cristo y dependiendo de Cristo, y los que lastimosamente, como Judas, serán castigados eternamente. Judas se torna un tipo de aquellos que abandonan la bendición. Estuvieron frente a ella, pero terminan quedando fuera por la dureza de sus corazones. Eso deja a unos sirviendo a Satanás para condenación y otros comiendo y bebiendo a Cristo para vida eterna. Eso fue lo que pasó. El diablo entró en Judas. ¿Te imaginas eso? El diablo entró en Judas. La Pascua separó en dos: los que sirven a Satanás para condenación y los que se quedaron comiendo con Cristo para vida eterna. Esto conlleva la gran aplicación de la libertad de la Pascua que el Señor nos dio. La libertad de nuestros pecados es la gran aplicación, y desde esa libertad ahora ahora se enfatiza el abandono de la levadura. Hermano, pregunta: ¿Cristo murió por ti? ¿Cristo entregó su vida por ti para el perdón de tus pecados? Sí. ¿Por qué Él hizo eso? Porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque Él es el Cordero Pascual del cual yo participo para ser perdonado. Ok, ahora viene la aplicación. ¿Te acuerdas cómo comía esa gente el Cordero? ¿Cómo lo comían? Listos para abandonar la esclavitud. Listos para avanzar en libertad. Listos para irse y no seguir más esclavos del pecado y de la maldad. Si tú has comido a Cristo, debes comerlo igual. Listo. Ya no soy más de este mundo. Pablo mismo dijo: me morí. ¿Verdad? Pablo mismo se abrazó una versión de muerto soy. Ya no soy más de este mundo. No vivo más para el pecado. No vivo más para la maldad. Ahora vivo para Cristo. 1 Corintios 5. Abran sus Biblias por favor ahí. 1 Corintios 5. Verso 1. La aplicación vendrá como una lectura bíblica. 1 Corintios 5.1. La aplicación final. En efecto, 1 Corintios 5.1. En efecto, se oye que entre ustedes hay, note todo lo que había en la iglesia de los Corintios, hay inmoralidad. Y una inmoralidad tal como no existe ni siquiera entre los gentiles, al extremo de que alguien tiene la mujer de su padre y ustedes se han vuelto arrogantes
en lugar de haberse entristecido para que el que de entre ustedes ha cometido esta acción fuera expulsado de en medio de ustedes. Pues yo por mi parte, aunque ausente en cuerpo pero presente en espíritu, como si estuviera presente, ya he juzgado al que cometió tal acción. En el nombre de nuestro Señor Jesús, cuando estén reunidos, y yo con ustedes en espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesús, entreguen a ese tal a Satanás para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. La jactancia de ustedes no es buena. Aquí viene. ¿No saben que un poco de levadura fermenta toda la masa? Limpien la levadura vieja, quiten a ese pecador de en medio de ustedes, para que sean masa nueva, así como lo son en realidad, sin levadura, porque aún Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. Por tanto, esta es la conclusión, celebremos la fiesta, no con la levadura vieja, ni con la levadura de malicia y maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Panes sin levadura, hermanos, nosotros somos esos panes. Panes sin levadura, de sinceridad y de verdad, quitando la levadura que simboliza el pecado de mi vida y de la vida de la iglesia, quitándola. Que aquellos que forman parte de la membresía de la iglesia sean personas que no tienen levadura en sí mismos, que no están leudados. ¿De dónde saca eso, pastor? Siga leyendo. Dicen los del video, sigan viendo. Sigan leyendo, verso 9. En mi carta les escribí que no anduvieran en compañía de personas inmorales. No me refería a la gente inmoral de este mundo, como lo estábamos viendo hoy en la mañana. No me refería a los inmorales que están perdidos. ¿Por qué? Dice, o a los codiciosos y estafadores, o a los idólatras, porque entonces tendrían ustedes que salirse del mundo. Porque todo el mundo está lleno de gente así. Dice, ojo a esto, sino que en efecto les escribí que no anduvieran en compañía de ninguno que, llamándose hermano, sea una persona inmoral, o avara, o idólatra, o difamador, o borracho, o estafador, y la lista nunca es exhaustiva. Con esa persona ni siquiera coman, llamándose hermano. Es así, ni siquiera coman. El problema no es la gente del mundo, a eso lo juzgará el Señor. El asunto está dentro de la comunión. Hermano, la Santa Cena es también un testimonio no solo del perdón de mis pecados, sino de la comunión nuestra como hermanos. Porque Jesús les dice, coman, beban, como si fuéramos un solo cuerpo. Así que los que participan de ella no pueden ser gente idólatra e inmoral, difamadora, borracha, estafadoras. Con esa gente ni siquiera comas. Gente que quiere ir a juicio todos los días con cualquier cosa, denúncielo, condénelo, llévelo a juicio. Gente que anda hablando mal unos de otros todo el tiempo, nadie nunca les queda bien, hipercríticos, para ellos todo está mal, solo ellos están bien. Ni siquiera comas con gente que llamándose hermano se comporta de esa manera. Axel se puso de pie el domingo pasado y dijo, el pastor habló de esa gente que le revienta la puerta en la nariz a los padres. Yo era ese. ¿Ves ahí algo de esto que aparece aquí? No. Veo a un hombre arrepentido. Veo a un hombre diciendo, yo era ese. Dios me salvó por su gracia. Pero ¿qué tal que llamándose hermanos le sigue reventando la puerta en la cara a los padres? Uno diría, ¿y entonces? ¿Cómo es eso? ¿Es o no es? Celebren la fiesta con panes sin levadura, como tiene que ser, dice. Ustedes no saben que un poco de levadura hincha toda la masa. Ustedes no saben que con un poquito que uno ande apartándose y haciendo lo que no glorifica a Dios, termina generando toda una corrupción en medio de la iglesia. Hermanos, recordémoslo una vez más, en lo íntimo y en lo privado debo quitar la levadura de mí. Y en la vida de la iglesia debe ser quitada la levadura también. De manera que todos practiquemos la comunión sin levadura.
que no haya entre nosotros pecado, porque los que participaban de Cristo debían estar listos para salir de en medio de ellos y no tocar más lo inmundo, pero generar una separación total de ese estilo de vida que no glorifica a Dios. Y dice Pablo, y no les estoy hablando del mundo, les estoy hablando de los que, llamándose hermanos, quieren seguir viviendo como el mundo. A veces es increíble la gente, el testimonio que tienen de maldad y la forma en que están relacionados con la iglesia. ¿Cómo es que usted ha estado tan involucrado con la iglesia y ha practicado tanto pecado? Eso no me cuadrula ese triángulo, digo yo a eso, ¿verdad? Ese triángulo no me cuadra, no me alcanza, no me circula ese cuadrado. ¿Cómo es que ha estado tanto tiempo relacionado con la iglesia y vive practicando tanto pecado? ¿Cómo es eso? Eso es inmoralidad, eso es perversión, eso es maldad, eso no glorifica a Dios. Ese es el tipo de levadura del que debemos más bien alejarnos en lo personal y en la comunión como santos. Dice el apóstol Pablo en el verso 12, 1 Corintios 5, pues, ¿por qué he de juzgar yo a los de afuera? ¿Qué tengo yo que estar hablando del mundo? No juzgan ustedes a los que están dentro de la iglesia, pero Dios juzgará a los que están afuera. Expulsen al malvado de entre ustedes. A los de afuera, déjenselos a Dios. A los de adentro, juzguenlos ustedes, porque ustedes son el pueblo de Dios. Y Dios dice que donde estén 2 o 3 reunidos en su nombre, para juicio, ahí está Él en medio de ellos, apoyándolos. Ustedes apliquen los juicios que tienen que aplicar en medio de ustedes. Y el mundo déjenselo a Dios. Dejen de juzgar el mundo. Dejen de estar criticando el mundo. El mundo ahí déjelo. Usted viva para Cristo y vigile lo que pasa en su vida y lo que pasa en su iglesia. Estamos llamados a eso. Dice la Biblia, si tu hermano peca, ve y dile. No dice que le digas al pastor, dice ve y dile. Estando tú y él solos. Ve y dile. Y ahí ustedes conocen Mateo 18. El despojo de la levadura es sin duda uno de los puntos más altos de la fiesta de la Pascua cristiana. O mejor dicho, la cena del Señor. El despojo de la levadura es uno de los puntos más altos. Hacemos memoria de la libertad del pecado, ciertamente. Hacemos memoria de que somos uno, ciertamente. Pero sobre todo hacemos memoria de que hemos sido limpiados. De que hemos sido limpiados y de que toda mi maldad fue cargada en Cristo y que por lo tanto he venido para andar en vida nueva. Hebreos 12:14, busquen la paz con todos y ya, y la santidad, sin la cual nadie, no importa quién seas, no importa si aceptaste a Cristo, no importa si fuiste bautizado, si no estás limpio de levadura, nadie verá al Señor. Busquen la paz con todos. Y luego dice, y la santidad. Sin ella, nadie verá al Señor. Hermanos, eso es como cuando suena una campana con todo el ruido posible. Sin ella, nadie verá al Señor. ¿Sabe lo que está diciendo? No hay salvación. No hay redención, no veremos a Cristo sin santidad, sin un estilo de vida que es para Cristo, un estilo de vida en el que estoy creciendo para Cristo. ¿Hay lugar para crecer? Claro que hay lugar. Eres bienvenido si quieres crecer, eres bienvenido si quieres luchar. Hay gente que piensa que lo hemos puesto afuera porque no lo queríamos en medio de nosotros. Eso piensa el pecador que no se quiere arrepentir. Y eso le dice el pecador a la iglesia para culpar a la iglesia de su propio pecado. ¿Acaso que fui yo el que andaba ofendiendo a mi esposa? ¿Acaso que fui yo el que andaba dando mal testimonio en el trabajo? No, no fuimos nosotros, fue él. Pero él quiere culpar a la iglesia de que la iglesia no lo quiere, cuando es él el que debería decir, perdónenme, yo no debía hacer esto, ayúdenme a andar en una vida santa. Bienvenido, hermano. Si es que aquí habemos un montón de gente luchando y colgándonos de Cristo. Eso, la santidad tiene espacio para el crecimiento. La santidad tiene espacio para crecer, pero no tiene espacio
para la vida de práctica de pecado como un estilo de vida, de lo cual yo no me quiero apartar, y aún así me quiero llamar cristiano. No hay espacio para eso. Sin esta santidad nadie verá al Señor. Termino leyendo para ustedes 2 Corintios 6, 16, 18. ¿Por qué vamos a leer eso, pastor? Porque hemos sido librados. Porque nuestra condenación ha sido levantada. Así que debemos leer 2 Corintios 6, 16 al 18 para terminar. Y recordar esto. ¿O qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? 2 Corintios 6, 16. ¿O qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Escucha, hermano. Porque nosotros somos el templo del Dios vivo. Como Dios dijo, habitaré en ellos y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por tanto, ¿se acuerdan que les he dicho qué tan importante es el por tanto? Por tanto, salgan de en medio de ellos y apártense, dice el Señor, y no toquen lo inmundo, y yo los recibiré. Yo seré un padre para ustedes, y ustedes serán para mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Cuál es la implicación última de que Cristo ya haya sido sacrificado por nosotros? ¿Cuál es la implicación última de que haya convertido la Pascua en la Santa Cena? Levántense, con las sandalias que tenían puestas, con el bastón que tenían en la mano, con todo lo que tienen ya empacado, y empiecen a caminar, pero rumbo al cielo. Ya no más al estilo de vida al que antes pertenecimos. No más, ¿verdad? Decía un viejo amigo, caminando voy para, ¿qué era que decía él? Pero él decía Jerusalén, creo, a Canaán, gracias. Caminando voy para Canaán, caminando voy para Canaán. Si usted no va, yo lo invito a ir. Si usted no va, yo lo invito a ir. Vamos, caminemos para Canaán, voy caminando para Canaán. Si usted no va, yo lo invito a ir. Y luego decía, pero decía como 3 veces, si usted no va, yo lo invito, si usted no va, yo lo invito, si usted no va, yo lo invito. Y a la 4ª vez decía, si usted no va, no me estorbe a mí. Y yo decía, wow, eso es grande, eso es cierto, eso es verdad. Si usted no va, yo lo invito. Pero si al fin de cuentas usted no quiere ir, no me estorbe a mí. Porque no hay comunión, dice la Biblia, entre los que van para la eternidad con Dios y los que serán condenados. Por tener la bendición al frente y no quererla, la bendición se alejó de ellos. Vamos a orar.